Movimiento y aceleración. Velocidad constante, aceleración constante, movimiento rectilíneo. Hola chavos, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Ciencias 2 Física con su profesor Eric Ortega. Vamos a continuar con el tema de movimiento, pero esta vez nos vamos a adentrar al otro tema selecto de física, que es la aceleración. Vamos a cuestionarnos dos cosas. Primero, ¿qué es la aceleración? Y segundo, ¿cuándo se presenta en un movimiento? Para poder llegar a ello, nosotros debemos entender algo. En un movimiento queda implícito. Implícito significa que, por lógica, al hablar de movimiento, tenemos que hablar de aceleración. Pero, ¿a qué se referirá con eso? Vamos a ver. Repasemos primero algunos conceptos. Número 1. El movimiento. Habíamos dicho que en el movimiento estamos hablando de un punto A, ¿no? Que es nuestro punto inicial. Quiero llegar al punto B, realizo un recorrido y durante eso ya pasó el tiempo y ya realicé mi trayecto, o sea, mi recorrido. No habíamos definido aún lo que es velocidad, solamente entendemos que hay un lapso de tiempo y que hay un traslado de un punto a otro. Uno inicial, uno final, hasta ahí. Cuando se llega al tema de velocidad, entonces entendemos finalmente que en el tema de la velocidad existe un recorrido, es decir, una distancia o un desplazamiento en ese tiempo que haya durado. Y estas son las fórmulas con las que lo calculamos. Acuérdense, prácticamente es lo mismo. Pero en el caso de las que tienen el vector arriba, estamos hablando de velocidad, y las que no lo tienen es simplemente rapidez. ¿Por qué? Porque no decimos hacia dónde va, ¿no? El objeto o el movimiento. Bueno, entonces el punto A es el mismo ejemplo. Quiero llegar al punto B, el mismo recorrido, pero esta vez ya entendemos que existió una distancia y un desplazamiento en ese mismo tiempo que habíamos mencionado en el tema de movimiento. ¿Sale? Surge nuevamente la pregunta, ¿en qué momento hay aceleración? Cuando nosotros realizamos un movimiento, vamos a suponer que nuevamente en el punto A, que es nuestro punto inicial, y vamos a suponer que empiezas a correr, ¿no? O que estás corriendo, más bien que estás corriendo, estás en el proceso de correr. Como ese es el punto inicial, en ese punto tienes una velocidad inicial. ¿Por qué? Porque has hecho un recorrido ya, o sea, un desplazamiento y un tiempo. Es decir, en la velocidad inicial, obviamente, hay un desplazamiento inicial y un tiempo inicial. ¿Quieres llegar al punto final, que es el punto B? Haces tu recorrido y obtienes tu velocidad final, obviamente, porque hubo un movimiento del punto A hacia el B, y también tienes tu propio desplazamiento y tiempo, pero ambos son finales. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué hubo? Bueno, hubo movimiento, ¿no? Ese es el tema en el que estamos. Hubo desplazamiento, evidentemente. Si hubo velocidad, hubo desplazamiento. Si hubo desplazamiento y me moví de un punto a otro, del A al B, pues tuvo que pasar el tiempo. Ahí está. Por lógica, al hacer mis cálculos de dividir el desplazamiento entre el tiempo, obtengo velocidad. Listo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Pero en este ejemplo estamos suponiendo que como tú ya estás corriendo, la velocidad inicial con la velocidad final es la misma. Son los ejercicios que hemos hecho hasta ahora. Calcular la velocidad de un móvil que tiene un desplazamiento tal en un tiempo tal. Divides y se acabó. Entonces decimos que la velocidad es constante, cuando la velocidad inicial y la velocidad final es la misma. Pero no siempre es así. ¿Cuándo se presenta la aceleración entonces? Vamos a definirla ya. Es el cambio de velocidad en un tiempo determinado. Cambio de velocidad, ahí está la clave. Es decir, en el punto inicial hay una velocidad inicial porque hay un desplazamiento inicial y un tiempo inicial. Pero obviamente tú no empiezas a correr así como por generación espontánea. ¡Pum! Ya, estoy corriendo. No. Te levantas de tu lugar, te estiras, empiezas a trotar y empiezas a correr. Es decir, que partiste de cero. En la aceleración, la velocidad inicial y el tiempo inicial pueden ser cero o mayores que cero. Si son mayores que cero, quiere decir que tú ya te estás moviendo. Pero
en la velocidad final, aquí hay una condicionante importantísima de la aceleración. No es la misma velocidad final que la inicial, no pueden ser la misma. Por lo tanto, el desplazamiento y el tiempo no pueden ser el mismo en el punto final que en el punto inicial. Yo aquí estoy poniendo en pantalla que la velocidad final es mayor que la inicial, porque el desplazamiento es mayor que el desplazamiento inicial, final con el inicial y el final con el inicial, también en el caso del tiempo. Puede darse el caso distinto, ya lo vamos a ver en un ejercicio. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuándo hay aceleración? Cuando cambias tu velocidad. Tú empiezas a correr y supongamos que te está correteando un perro, pues obviamente, como dicen coloquialmente, aprietas el paso, ¿no? Y empiezas a darle con más fuerza porque ahí viene el perro. Entonces ya estás acelerando. Ibas a una velocidad inicial y de repente la incrementas. ¿Qué pasó en este ejemplo? Sencillo. Hubo movimiento, obviamente. Hubo desplazamiento, hubo tiempo que transcurrió. Evidentemente si hay desplazamiento y tiempo hay velocidad, pero además, por el cambio de esa velocidad, hubo aceleración. Vamos ahora a realizar un pequeño ejercicio de qué es lo que ocurre con el movimiento cuando no hay aceleración y cuando sí la hay. Está muy interesante, van a ver la diferencia. Vamos a idealizar el mismo ejemplo de un punto inicial a un punto final. Tú vas corriendo, ¿sale? En los dos casos hay un desplazamiento inicial. O sea, tú ya estás trotando, ya estás corriendo en el parque, ¿no? Te agarramos infraganti grabándote en el movimiento y tú ya ibas corriendo. Entonces ya realizaste un primer desplazamiento de 10 metros. Ese es tu desplazamiento inicial y ya llevas 2 segundos recorriendo esos 10 metros. Órale pues. Si calculamos la velocidad en ese punto, con esos datos, vemos que la velocidad inicial, como la fórmula correcta de velocidad, es dividir ese desplazamiento entre el tiempo. Y en ambos casos nos da 5 metros sobre segundos. Hasta ahí la cosa va muy bien. De repente, en el ejemplo que tienes a la derecha, empiezas a trotar un poco más fuerte. Porque ya viste que se te está haciendo tarde y ya necesitas llegar a tu destino. Vamos a suponerlo. Entonces empiezas a incrementar tu velocidad. Observen, ahí están las líneas. Digo, en el dibujito más o menos intento representar eso. Entonces, en ambos casos, efectivamente tardaste para llegar al punto final 4 segundos. Pero el recorrido que hiciste en el ejemplo de la izquierda, donde tú mantienes el mismo trote mientras corres, o el mismo ritmo más bien mientras corres, es de 20 metros. Ahí está, desplazamiento final a 20 metros. Pero en el otro ejemplo, tu desplazamiento en esos mismos 4 segundos ya no fue de 20, fue de 28 metros. O sea, lograste avanzar más. Lograste avanzar más. ¿Qué ocurre con la velocidad? La fórmula es la misma, desplazamiento entre tiempo. Vamos a ver qué ocurre. Hago mi división y observo que en el ejemplo de la izquierda, la velocidad final es la misma que la velocidad inicial, pero en el de la derecha ya no es la misma. Como lograste recorrer más distancia, más desplazamiento tuviste en ese mismo tiempo, tu velocidad significa que se incrementó. Eso significa que hubo una aceleración. Y observa, en el ejemplo de la izquierda, la velocidad inicial y la velocidad final son la misma. Ahí la velocidad se dice que fue constante. Pero en el caso de la izquierda, de la derecha, la velocidad final fue mayor que la inicial. Aquí ya hubo aceleración. Vamos ahora a calcular la aceleración. Ya vimos que hubo un incremento de la velocidad en este ejemplo. En el punto inicial la velocidad inicial fue de 5 metros sobre segundos y en el punto final fue de 7 metros sobre segundos. Por lo tanto, no son lo mismo, ¿no? Es mayor la final que la inicial. Entonces, ¿cómo calculamos esa aceleración? Acuérdense que en todos los problemas de física tenemos que anotar los datos, las fórmulas, sustituir esas fórmulas y por supuesto obtener los resultados, ¿eh? Así que eso es lo que vamos a venir haciendo. Es muy importante para mantener todo ordenado y saber de dónde salió. Datos. Bueno, pues los datos son evidentemente en la aceleración los cambios de la velocidad. Necesito ver cuáles fueron las velocidades que se dieron en este fenómeno del movimiento. La velocidad inicial, 5 metros sobre segundos, la final 7 metros sobre segundos. Los tiempos son necesarios. ¿Por qué?
Porque durante ese recorrido que hizo, en este caso el ejemplo que estamos dando, bueno, ustedes, ¿no? Suponiendo que están corriendo, ese recorrido que hicieron del punto inicial al punto final, en ese tiempo, en ese recorrido transcurrió el tiempo. Entonces yo necesito saber cuál fue ese tiempo. Y la manera en que lo voy a hacer es viendo cuál fue el tiempo en el punto inicial y cuál fue el tiempo en el punto final. Saco la diferencia, o sea, una resta, y obtengo el tiempo total. Aplico mis fórmulas. ¿Cuáles serían? Esta es la fórmula de la aceleración. Observen, la aceleración tiene una pequeña flecha arriba. Acuérdense que se llama vector. Tiene un vector arriba. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que la velocidad es un vector. Y si tengo vectores en la fórmula de la velocidad y la aceleración depende de la velocidad, entonces ella también es un vector. Además, en ese caso donde uno va recorriendo una distancia, pues obviamente al incrementarse esa distancia, se incrementa la velocidad y por eso les decía yo al principio de este video, queda implícito, o sea, dentro del concepto de movimiento, la aceleración. Hacemos una resta de las velocidades, final menos la inicial, y lo dividimos con el tiempo. El tiempo es la diferencia del tiempo final, obviamente, y el tiempo inicial. Entonces, sustituimos nuestra fórmula, sacamos la diferencia de los tiempos, 4 segundos menos 2, y nos da pues, 2 segundos, ¿no? Hacemos la diferencia de las velocidades, 7 menos 5, y lo que nos da lo dividimos entre ese tiempo. Y observen, nos da 2 entre 2, pues obviamente mi resultado es 1 metro. Pero las unidades de medida de la aceleración nos dicen que el tiempo es al cuadrado, por lo tanto nuestra aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Y ahí está el resultado, 1 metro sobre segundo al cuadrado. Esa fue la aceleración que en este ejemplo se dio al momento de incrementar la velocidad mientras estaba corriendo. Vamos ahora a aplicar la fórmula de la aceleración. Vamos a realizar nuestros ejercicios físico-matemáticos referente a este tema. El primer problema que tenemos es, un perro va a una velocidad de 10 metros sobre segundos, cuando a los 10 segundos aumenta su velocidad a 40 metros sobre segundos. ¿Cuál es la aceleración? Ojo, cuando vayamos a hacer esto, tenemos que establecer cuáles son nuestros datos, cuál es nuestra fórmula, la sustitución de esa fórmula o de las fórmulas, porque pueden haber varias, y nuestros resultados. Para poder poner los datos antes de que yo lo haga ahorita en pantalla, hay que leer lo que nos está diciendo el ejercicio. Observen, dice ahí que el perro, el animalito, ya iba a una velocidad, o sea, ya estaba en movimiento ese animalito. ¿Cuánto tenía? 10 metros sobre segundos. Esa era su velocidad. Quiere decir que esa es la inicial, porque ya estaba en movimiento. Después, a los 10 segundos, o sea, después de 10 segundos, ojo, aumentó su velocidad. Quiere decir que esa sería la velocidad final. Anoto entonces todos mis datos, velocidad inicial, velocidad final y el tiempo. La fórmula que ya conocemos de la aceleración y sustituyo la fórmula. ¿Cuál es la velocidad final? Bueno, 40 metros sobre segundos. ¿Cuál es la inicial? 10 metros. Hago la resta de esas dos velocidades y las divido entre el tiempo, que es de 10 segundos. Al final me da 30 entre 10, pues 3. 3 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden, las unidades de medida de la aceleración siempre va a ser longitud, metros, kilómetros, milímetros, centímetros. Ya saben, todas las unidades de medida de la longitud, entre unidad de tiempo, pero al cuadrado. Segundos al cuadrado, horas al cuadrado, días al cuadrado, minutos al cuadrado, etc. ¿Okay? Continuamos con los ejercicios físico-matemáticos, pero en este caso ahora vamos a aplicar la fórmula en donde tenemos que hacer una resta de los tiempos. En el anterior pusimos el tiempo tal cual porque así venía en el problema, pero aquí vamos a utilizar esa fórmula donde hay que hacer la resta de los tiempos. Veamos, dice aquí el problema: una lancha de motor parte del reposo. ¿Del reposo qué significa, chicos, chicas? Del reposo significa que está quieta, que no está en movimiento, está quietecita. Entonces, parte del reposo y alcanza una velocidad, o sea, ya se empieza a mover, de 60 km sobre hora a los 30 minutos. Es decir, una vez que transcurrieron los 30 minutos, la lancha ya tenía una velocidad de 60 km sobre hora. ¿Cuál es su aceleración? Bueno, anotamos nuestros datos.
Si estaba en reposo, la velocidad inicial cuando estás quieto, pues es 0. Por eso tenemos 0 ahí. La velocidad final a los 30 minutos es 60 km sobre hora. Por eso lo ponemos ahí. Pero observen, el tiempo que yo tengo ahí es en minutos. Yo lo necesito en horas porque las velocidades están en horas. Tengo que convertir ese tiempo de 30 minutos en horas. Esto es un tema de conversión de unidades. Aunque es sencillo deducirlo, ¿no? Si una hora tiene 60 minutos, la mitad de esa hora, ¿cuánto es? 30 minutos. ¿Y cuál es la mitad de una unidad? 0.5. Por eso es lo que vale, 0.5 horas. Aplicamos primero la fórmula de la diferencia de tiempos. Y luego aplicamos la fórmula de la aceleración. Yo lo estoy haciendo directo aquí. Si a los 60 kilómetros por hora que ya iba la lancha ya habían pasado 30 minutos, entonces ese sería el tiempo final. Y la velocidad final sería 60 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Si partió del reposo, entonces no había tiempo, no, digamos estamos arrancando, no hay tiempo y no hay velocidad, por eso es 0. Si observan, 60 menos 0, pues 60, ¿no? Y 0.5 menos 0, pues 0.5. O sea, este problema nos está diciendo que cuando nosotros veamos que un móvil, un cuerpo, una partícula está en movimiento, perdón, que va a estar en movimiento y parte del reposo, todo lo que ocurre en reposo es 0. Velocidad 0, tiempo 0, desplazamiento 0. ¿Sí? Lo estamos suponiendo, claro está. Ya se van a dar cuenta cuando avancen en física que hay algunos cambios por ahí. Pero bueno, así lo dejamos. Dividimos 60 entre 0.5 y la aceleración es 120 kilómetros sobre hora al cuadrado. Recuerden, el tiempo siempre está al cuadrado. ¿Sí? Siempre. El siguiente ejemplo, el siguiente ejercicio físico-matemático está muy interesante porque aquí ya no nos está dando el tiempo como una unidad completa, o sea, como un todo, es decir, 3 horas, 2 horas, 20 minutos, 5 segundos, ya no. Nosotros tenemos que determinar cuál es ese intervalo de tiempo, ese lapso de tiempo, partiendo de un sistema horario que usualmente, ahora sí que siempre tomamos en cuenta. Cuando te preguntan, oye, ¿qué hora es? Y ven el reloj, ¿no? No, pues son las 3 de la tarde. Ah, el 3. O sea, pero el 3 no significa que son 3 horas como tal. El sistema horario que normalmente usamos, no en todos los países, pero que normalmente usamos, está dividido en 24 horas el día, porque eso es lo que dura la luz del día y hasta que finalmente llega la noche. Es una convención universal, una convención de entre países. Por eso decimos 1 de la tarde, 12 de la tarde, 3 de la mañana, 4 de la tarde, 6 de la mañana, etc., ¿no? Pero eso no es el tiempo en sí. El tiempo sigue transcurriendo, sigue avanzando. Si pudiéramos medirlo desde principios de la creación del universo, seguramente estamos hablando de un número inmenso en tiempo, en cualquier unidad que la querramos medir. Por lo tanto, este es un problema que normalmente se presenta con los estudiantes. Observen lo que dice. Un atleta profesional salió a correr. Okay, ya sabemos que está en movimiento. Órale. Mientras iba en su camino, observó su reloj cuando eran las 5:30. Las 5:30 de la mañana. AM es de la mañana. Y su velocidad en ese instante, cuando vio el reloj y eran las 5:30, su velocidad era de 15 kilómetros sobre hora. O sea, el atleta ya estaba en movimiento. ¿Se dan cuenta? Es importante analizar. A las 6 de la mañana, o sea, a las 6 a.m., terminó su recorrido. ¿Qué significa que terminó su recorrido? Significa que paró, o sea, terminó, acabó. ¿Qué ocurrió? Nos están preguntando. ¿Hubo aceleración cuando se detuvo? Para saber si hubo aceleración o no, obviamente hay que hacer nuestros cálculos. Ahí están nuestras fórmulas, vamos a anotar nuestros datos. La velocidad inicial es de 15 kilómetros sobre hora. ¿Por qué, profe? Porque ahí nos está diciendo que el atleta ya iba corriendo. Ya iba con la inercia del movimiento. 15 kilómetros, esa era la velocidad inicial. Partimos de las 5:30. ¿Cuál es la velocidad final? 0. Ah, caray, ¿cómo sabe que es 0? Porque ahí dice claramente que a las 6 de la mañana terminó, o sea, dejó de moverse. Por eso dice ahí, terminó su recorrido, dejó de moverse. Su velocidad final
Si ya dejó de moverse, pues es cero. ¿Cuál es el tiempo que ha transcurrido? Aquí es importante que entendamos que cuando nos están dando una hora, no significa que ese es el valor. Yo necesito obtener el lapso de tiempo entre una hora y otra del reloj. Si eran las 6 de la mañana cuando terminó y eran las 5:30 cuando empezó, ¿cuánto tiempo ha transcurrido? Pues 30 minutos, ¿no? 30 minutos. ¿A cuánto equivale eso en horas? A punto 5. Hago mi conversión de unidades y obtengo punto 5. Punto 5 horas. ¿Sí? Es evidente que sea eso porque si una hora tiene 60 minutos, la mitad ¿cuánto sería? Pues 30 minutos. O sea, la mitad de una hora de 1 es punto 5. ¿No? Aquí está sencillo, pero hay que hacer la conversión de unidades. Muy bien. Ahí está, miren. Terminó. Por eso es que pongo ahí las horas. ¿Sí? Sustituye las fórmulas. Está relativamente sencillo. Pero fíjense qué está ocurriendo aquí. Si la velocidad final, porque se detuvo el atleta, fue cero, entonces es lo primero que voy a poner en mi fórmula. Ojo, no cometamos el error de que, voy a ver, hay una que es 0 y otra que es 15. A 15 le quito 0. No. ¿Qué dice la fórmula? Velocidad final. Primero la velocidad final. Pero es 0, ponlo. Pero es que ahí dice que es 0, entonces no puedo restar. Claro que se puede. En matemáticas se pueden restar números positivos y negativos. Sí se puede. Entonces, la velocidad final le pongo 0. La velocidad inicial, 15 kilómetros sobre hora. Y lo voy a restar porque así está en la fórmula. ¿Cuál fue el tiempo? Ya lo convertí, punto 5. Hago mi operación y nos vamos a dar cuenta de algo. 0 menos 15 me va a dar menos 15. En matemáticas podemos hacer ese tipo de restas, ¿no? De hecho, así está universalmente. Entonces, menos 15 kilómetros sobre hora entre 0.5 horas me da menos 30 kilómetros sobre hora al cuadrado. Acuérdense que el tiempo en la aceleración es al cuadrado. Aquí estamos utilizando horas. Y estamos viendo que es negativo. ¿Qué significa que es negativo? La clave está en el ejercicio. Dice ahí, a las 6 de la mañana terminó su recorrido. Quiere decir que ya iba con una cierta inercia, con una cierta fuerza en su trote, en su movimiento el corredor, y empezó a disminuir hasta que finalmente llegó a cero. A cero llegó el corredor. ¿Qué significa eso? Que hubo una desaceleración. Por lo tanto, cuando nosotros calculamos aceleración, también podemos calcular desaceleración si el resultado que nos da es negativo. ¿Vale? Muy bien, vamos ahora a ver el siguiente cuadro sinóptico. Es importante que lo veamos en este instante del video e incluso de todo lo que hemos visto hasta ahora en física por una sencilla razón. Cuando estamos hablando de movimiento, ya vimos que hay vectores, que hay un trayecto, que hay un recorrido, etcétera, ¿no? Ya hablamos de todo eso. Bueno, aunque ya hemos visto, a lo mejor ya sabemos en este instante que hay varios tipos de movimiento. Básicamente, existen tres basados en qué? En su trayectoria, es decir, cómo se esté moviendo el móvil. Puede ser de manera rectilínea, ahí lo dice movimiento rectilíneo, que es en línea recta. Puede ser de manera circular, formando como si estuviera en una curva de una carretera. Y un movimiento armónico, que es un tema, este movimiento nos lleva a un tema que es el de ondas, porque es justamente las que se comportan así. Pero obviamente no nos vamos a involucrar con ninguno de estos dos últimos, ¿no? Sin embargo, es para que tengamos ese dato. El movimiento rectilíneo se divide en dos. El MRU, que es el movimiento rectilíneo uniforme, donde solamente la velocidad es la que está implícita o involucrada en los cálculos que hemos hecho de física. Nada más la velocidad y además es constante, que es lo que hemos venido haciendo. Pero en este video que están ustedes visualizando, estamos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, existe aceleración, pero además es constante también. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la trayectoria, es porque estamos hablando de un vector. Y acuérdense que un vector tiene dirección, es la línea imaginaria. Por eso estamos hablando del tipo de movimiento basado en esa trayectoria, en esa dirección. ¿Sale?
Ya que hablamos de esto de los movimientos, vamos a analizar ahorita dos gráficas. En el video de velocidad habíamos analizado lo que era justamente el comportamiento de en los desplazamientos de un movimiento, de un móvil, con el tiempo que ha transcurrido, que es la gráfica que tenemos en la izquierda. Y del otro lado tenemos otra gráfica que representa aceleración. En la primera, la velocidad es constante y en la segunda, la aceleración es constante. ¿Qué significa esto? Que si yo pude graficar la velocidad, también puedo graficar la aceleración. Pero en el caso de la aceleración ya no voy a poner los desplazamientos porque la aceleración necesita cambios de velocidad. Entonces necesito graficar cambios de velocidad o la velocidad con el tiempo que se ha transcurrido. Si ustedes observan las fórmulas de la velocidad, se van a dar cuenta que hay desplazamientos entre tiempo, que ven en la gráfica, desplazamientos y tiempo. Y en el caso de la aceleración, ¿qué tenemos en la fórmula? Velocidades y tiempo. ¿Y qué vemos en la gráfica? Velocidad y tiempo. Las unidades de medida son un ejemplo. Acuérdense que pueden ser cualquiera. Bueno, vamos a analizarla. En la gráfica de la velocidad constante, si yo divido con la fórmula de la velocidad el desplazamiento, vamos a poner el punto donde está 1,2. El desplazamiento es 2. Entre una hora me va a dar una velocidad de 2 km sobre hora. Si me voy al punto 5,10, que está hasta arriba de la gráfica izquierda, 10 entre 5, desplazamiento 10 entre tiempo 5 horas, me va a volver a dar 12 kilómetros sobre hora, 2 kilómetros sobre hora, que es justamente por eso que la gráfica se comporta así. Por lo tanto, en cualquier punto de esa gráfica que yo tome para aplicar la fórmula de la velocidad, me va a dar la misma velocidad. Por lo tanto, es una velocidad constante. Y ocurre algo parecido con la aceleración, solamente que en el eje vertical tengo velocidades. Una velocidad significa el cambio entre una y otra. Entonces, supongamos que un móvil tuvo un cambio de velocidad, recorrió, ¿no?, un intervalo de velocidad, velocidad final menos velocidad inicial, le dio 2 kilómetros sobre hora. ¿En qué tiempo? En una hora. Si yo lo divido, me va a dar 2 kilómetros, pero ojo, acuérdense que las unidades de la aceleración son horas al cuadrado. Y así, si yo elijo otro movimiento, me daré cuenta que me va a dar exactamente lo mismo. Por eso la aceleración es constante. La primera gráfica nos permite ver lo que habíamos visto anteriormente, que el movimiento rectilíneo uniforme aplica para velocidad constante. ¿Y qué es eso? Veamos la definición. Movimientos que se realizan en desplazamientos iguales y tiempos iguales. Y el de la derecha, que es la aceleración constante, son igual movimientos, pero existen cambios de velocidad por unidades de tiempo. Y se le llama MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Eso es lo que estamos viendo ahora en física. Ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme, que es para otro video, son caída libre y tiro vertical. Bueno, chavos, pues muchas gracias. Esto fue todo. Ciencias 2 Física. Estudienle, el tema de aceleración está interesante, se pone muy intenso cuando hablamos de caída libre y tiro vertical, y eso que no vamos a profundizar mucho. Gracias, nos vemos hasta el próximo video.